Continuamos, hermanos, entonces con esta serie de la mortificación del pecado. Estamos viendo cómo el creyente es llamado a esa importante y vital tarea de matar el pecado, quitarle su fuerza, de quitarle su vigor a esas inclinaciones pecaminosas remanentes en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Solo y únicamente en la dependencia del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo. De otra manera no vamos a poder. De otra manera, ¿verdad? No tenemos ese espíritu. El creyente tiene el Espíritu Santo del Señor, por ende va a mortificar. Vimos nosotros la semana pasada 6 razones por las cuales nosotros debemos mortificar el pecado. Y creo que fueron 6 razones suficientemente válidas, ¿verdad? Hoy vamos a estar viendo cómo el Espíritu Santo es nuestro suficiente ayudador en esa tarea de matar, de derrotar el pecado. Yo les vuelvo a repetir algo que yo les dije la semana pasada, y creo que aquí todos también lo saben, es que no estamos solos en esta vida angustiosa, llena de tantas cosas para nuestras almas que la afligen, que la quebrantan. Hermanos, nosotros no estamos huérfanos. Dios nos ha dejado a su Santo Espíritu para que nos sostenga, para que nos ayude, para que nos dé las fuerzas para vencer. Entonces, el pecado ya no es nuestro amo, el pecado ya no es nuestro Señor, ya no es nuestro rey el pecado. Ahora nosotros hacemos guerra contra él. Es nuestro enemigo. Odiamos, ya no le obedecemos como lo hacíamos antes, con tanta disposición, sino que más bien ahora, mis hermanos, estamos dispuestos incluso a arrancarnos un ojo, si es posible, a cortarnos una mano, a ser radicales, con tal de no pecar contra nuestro amado Señor y Rey. Entonces, esa disposición, esa fuerza, van a venir de su Santo Espíritu, para ese Espíritu que habita en el creyente. El creyente lo tiene ahí, porque el creyente ahora, mis hermanos, va a estar deseando cada vez más ser más santo. ¿Verdad? Santo, recuerden que es separado del mundo, completamente separado del mundo, cerca del Señor. Quiere estar en esa comunión con Dios. Y solamente lo puede lograr con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Dice Romanos 6, del 12 al 14, viendo que el pecado no es más nuestro rey, no es más el que nos domina, no es más nuestro Señor. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nuestra confesión en el capítulo 13, párrafo 3 dice, en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho, por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santo. Y dice aquí, por parte del Espíritu santificador de Cristo. Y así los santos crecen en gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandamientos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Entonces, vamos a estar ahí por la fuerza del Espíritu Santo, guerreando, por así decirlo. Aunque hemos sido nosotros regenerados, el pecado entonces todavía existe. Por eso es que todavía existe esa guerra. Así que mis hermanos, mientras nosotros vivamos, vamos a tener que vivir mortificando el pecado. Vamos a tener que vivir dependiendo del Espíritu Santo. Decía Martin Lloyd Jones esto: este cuerpo es como la sede y el instrumento del pecado y la corrupción. Entonces, tenemos nosotros que ser conscientes de que hay pecado en nosotros. Owen decía que había personas que decían, no, nosotros estamos completamente muertos al pecado, ya no hay absolutamente nada. Si bien Cristo pagó por nuestros pecados completamente, todavía queda un remanente en nosotros. Este cuerpo necesita ser glorificado por el Señor Jesucristo. Por eso es que todavía nosotros tenemos tendencias malas a pecar, porque este cuerpo todavía tiene, hermanos, ese pecado remanente, ese viejo hombre. Pablo era consciente de eso. Incluso como cuando escuchamos la prédica de la Santa Cena, los discípulos del Señor se preguntaron, ¿seré yo?
¿verdad? Entonces, tenemos nosotros esa conciencia de que realmente, si seguimos pecando, o realmente hayamos llegado a pensar que no, yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy orando, yo estoy leyendo, yo estoy incluso ayunando. Y ya con eso ya usted se siente que no, que está limpio de su pecado. Hay un pecado con el cual nosotros lastimosamente tenemos que seguir luchando. El que dice que está libre de pecado es un mentiroso, porque lastimosamente seguimos en este cuerpo. Dice 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El cuerpo nos impulsa a nosotros a cometer esos actos pecaminosos. Y nosotros ya vimos, mis hermanos, esto del pecado remanente que está en nuestro interior. Está ahí adentro y está corrompiendo todo. Quiere corromper todo. Miren, comer no es malo, ¿verdad? Comer no es malo. Necesario para nosotros. ¿Qué hace el pecado? Lo corrompe. El pecado lo daña. Hace que queramos comer más y que seamos unos glotones. Tomar algo no es malo. No es malo en sí. Pero, ¿qué hace el pecado? Hace que queramos más y que luego estemos abusándonos de las cosas. Así es, como algo pequeño, el pecado lo va a dañar, lo va a llevar al extremo, como Owen nos decía a nosotros. ¿Para qué? Para hacernos daño. A dañarnos. Una mirada de David, una mirada lujuriosa a una mujer, lo llevó no solamente a estar con ella, sino también a matar al esposo de esta mujer. Entonces, es necesario, mis hermanos, que nosotros le demos la estocada mortal al pecado. Y me recordaba un hermano que probablemente el señor Owen decía, es darle una estocada y quedarme ahí vigilante, que no se levante hasta que muera. Entonces, esa exhortación que nosotros vimos se relaciona con la santidad. Eso que nosotros, esa exhortación, mis hermanos, se relaciona con esa santidad que nosotros leímos ahí de la confesión. Santidad es apartarnos del pecado, es apartarnos del mundo, es matarlo. Sí, nos vamos a apartar, matémoslo. Hagámosle daño al pecado, porque Él quiere hacernos daño a nosotros. Todo creyente, mis hermanos, debe seguir, pero debe seguir avanzando, como decía ese párrafo 3. Sí, el Espíritu Santo nos va a estar dando fuerzas. Él es el que nos da fuerza. ¿Cómo entonces puede el creyente seguir avanzando y seguir santificándose y tomar provecho de esas bendiciones evangélicas? Solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Esa es la influencia que nosotros necesitamos. El Espíritu Santo es el único suficiente para esta labor de mortificación. Usted va a intentar mortificar el pecado de la lujuria, tiene que hacerlo en dependencia del Espíritu Santo. Vamos a ver más adelante cómo el Espíritu Santo es la fuente de lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, todo intento de mortificación fuera del Espíritu Santo, fuera del Evangelio, que son las bases, las fuentes, es inútil y no va a tener un verdadero efecto. El Espíritu Santo, mis hermanos, es ese verdadero poder que está detrás de toda la mortificación del pecado. Entonces, ¿por qué dije yo que no tendrá un verdadero efecto? ¿Será que cualquier medio o intento que yo haga de mortificar algo tiene algo de que puede lograr algo de mortificar el pecado? Hay personas, mis hermanos, vean, esto es cierto. Hay personas que dicen, viera que a mi tío le dieron a comer molleja de gallina y dejó de fumar. Sean en serio, estos son medios vanos de mortificar. Pero usted los escucha. Viera que mi tío asistía, o mi abuelo, o mi tío, y así lo dicen, asistía. De hecho, en el barrio está desde hace montonones de años una casita de alcohólicos anónimos que nunca se ha caído. Y yo no sé cuántos testimonios puedan tener ahí, pero están yendo al lugar equivocado. Pero dicen, por ejemplo, no ha faltado un día de ir a Alcohólicos Anónimos y viera cómo nosotros hemos visto el cambio. Hermano, puede ser que sí, puede ser que sí. Hay otros, mis hermanos, que dicen, vieras qué buenas terapias dan para que paren de ver pornografía los jóvenes. Y hay terapias para eso, y terapias para un montón de cosas que les llaman enfermedades, porque ya no les quieren llamar pecado. Póngale chile en la boca, por ejemplo, para que deje de andar de mal hablado. Ese es un medio vano de mortificación del pecado, de mortificar el pecado. A un niño o a un grande se le tiene que decir, de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, usted va a tener que dar cuentas. Pero esos son los medios que se utilizan muchas veces, las cosas que utilizan para mortificar. Póngale chile, va a ver cómo ya va a dejar de hacerlo. Santo remedio le ponen también. Son métodos vanos.
malos, no van a hacer nada. Sí, probablemente con el chile y el dolor y el miedo, el chiquito ya no va a querer andar diciendo esas cosas, pero su corazón no fue tratado, o el corazón de un adulto no fue tratado. Owen, de hecho, menciona a la Iglesia Católica que dice que han utilizado un montón de maneras erróneas de mortificar el pecado. Dice, usaron votos o usan órdenes, ayunos, penitencias, ropas ásperas y muchos, ¿verdad? Pueden recordar que también hasta el flagelo. Al día de hoy ellos se quitan de eso. No, nosotros no nos flagelamos. Owen decía, decía Owen, tienen la convicción de pecado, eso es bueno, pero utilizan remedio como cura, utilizan veneno como cura. Y es así. Usted puede decir, sí, es que nunca faltó de ir al Alcohólicos Anónimos. Y véalo, viera qué bien está. Mente no fue tratado su corazón, se envenenó, se engañó. Incluso personas con un poquito de luz ahí en el nacimiento de la Biblia, ¿verdad? O cristianos, insisten en el esfuerzo humano, ¿verdad? Sin mencionar la fuente, sin mencionar el Espíritu Santo, sin mencionar Cristo, sin mencionar su obra en la cruz. Y llegan y le dicen a las personas como perdónese usted mismo. Usted tiene que perdonarse por tanto rencor que usted lleva dentro. Perdone a su papá que lo abandonó. Y un montón de cosas más. Y perdónese a usted mismo primero. Y a ver que se va a sentir mejor y va a ver cómo todo va a cambiar en su vida. Va a ser diferente. Va a haber un cambio radical. Desahóguese, péguele duro al muñeco. Grítele todo lo que quiera a ese muñeco y va a ver. En iglesias cristianas, a veces hay señores que llegan y le dicen, repita después de mí. Y entonces comienza aquel hombre a decir, yo soy hijo de Dios, con una voz así toda como de prepotencia. Yo soy hijo de Dios. Y la persona llega y responde, sí, yo soy hijo de Dios. Y yo no voy a ser vencido por ti, Satanás. Y la persona repite eso, te tengo bajo mis pies machacado. Ya ustedes saben lo que sigue. Pero son medios vanos de mortificar el pecado. Y esas personas probablemente tengan una buena un buen deseo, una buena intención pero no están utilizando lo que el Señor nos ha dado a nosotros para mortificar el pecado, ropas ásperas, comer molleja de gallina, recluirme como un monje, hacer penitencias, miles de Aves Marías, flagelarme si es posible, hacer votos, no van a lograr no van a lograr la mortificación, porque Dios ya señaló cómo es que se va a mortificar el pecado y nos lo dejó en su palabra. Y él dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Ahí no dice, más si por un voto, más si comiendo mollejas de gallina, más si por recluirme como un monje van a hacer morir las obras de la carne. No es la manera. Dios ya nos ha dicho cómo es, con su espíritu. No es con espada, no es con ejércitos, con su espíritu. Entonces, hermanos, ahora vamos a esta parte. Quizás usted no esté descuidando nada de las cosas que yo dije para mortificar el pecado, ¿verdad? Pero decía Owen, hay un orden que nosotros nos estamos equivocando en el orden. Podemos orar, podemos ayunar, podemos velar, podemos meditar y realmente estas cosas son muy útiles, pero no son la fuente, no son la fuente. Yo puedo estar orando, yo puedo estar meditando, yo puedo estar, mis hermanos, haciendo el ayuno más largo que pueda hacer, pero si yo no estoy haciendo el ayuno en dependencia del Espíritu Santo, que es la fuente, yo soy un legalista. Eso es lo que me va a convertir. Yo estoy orando más que los hermanos, yo estoy haciendo las cosas mejor que los hermanos. Me hace un legalista. Yo le estoy quedando bien a Dios con lo que yo estoy haciendo. Tenemos que ir humillados al Espíritu Santo a que me dé la fuerza para entonces yo poder hacer estas cosas. Y orar con dependencia. Y no llegar después un momento y decir, que yo oro mucho, yo doy mucho, yo ayuno demasiado. Es peligroso porque nos conocemos, somos conscientes de cómo somos nosotros. Esas cosas, orar, ayunar, velar, que son excelentes, tenemos que subordinarlas al Espíritu. Tenemos que subordinarlas a Él. Porque si no, como les dije, podemos caer en el legalismo. Somos propensos voy a orar. Muchas veces voy a orar porque nada malo me pase hoy. Orar por protección no es nada malo, ¿verdad? Pero a veces llega a convertirse en una superstición. Ese es el problema. Voy a orar porque si yo no oro, puede que me pase algo malo. Entonces yo ya estoy orando con una superstición ahí. Yo no estoy orando porque amo al Señor, porque Señor, lo que sea que pase en este día, guíelo para su gloria, sea bueno o sea malo a mi parecer, sino que oramos con una superstición mala. Uy, voy a orar porque
No quiero que me pase nada malo a mí. Tengo la mente en mí. Voy a leer porque los hermanos probablemente van más adelantados en el plan de lectura. Entonces tengo que ponerle para que cuando hablemos, sí, yo ya me la leí, me la he leído varias veces, nos podemos desviar. Estoy leyendo la Biblia porque amo a mi Señor, no importa si se la lea 1 año, a 2 años, a 3 años. Cumplir el plan no es malo, pero nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Porque nosotros podemos ser propensos a ser jalados por el maligno, a hacer las cosas que son buenas, convertirlas en malas. Entonces necesitamos que ese espíritu que habita en nosotros, ¿verdad?, nos ayude. No hagamos las cosas por superstición o por cumplir, sino porque amo al Señor. Eso es lo que mi naturaleza nueva en el Señor Jesucristo me manda a hacer. Entonces, podemos parar de enfocarnos en cuánto puedo hacer yo para, ¿verdad? Nos parar de hacer eso y comenzarnos a poner en la mente. En el Espíritu de Dios que mora en mí es el que me capacita para lo que sigue, ¿verdad? Me capacita el Espíritu Santo de Dios. Me enfoco en qué me capacita el Espíritu Santo de Dios para hacer. Él me capacita para esto, esto y esto. Para orar, para meditar. No lo hago porque sí, me nació. Nunca nace, decía el hermanito Mariano. Nunca nace. Y repito lo del quietismo. Yo creo que ya lo del quietismo ha quedado bastante claro, ¿verdad? Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Ven, haz la obra en mí. Pero yo no voy a hacer nada. ¿Verdad? Hay una responsabilidad grande que ya yo les hablé, de que nosotros no nos quedemos ahí haciendo nada. Tenemos que nosotros en esta guerra, porque es una guerra, tenemos que agarrar las armas. Para eso el Señor nos dio todo lo que necesitamos. Además, es una guerra que ya Él ganó. Entonces vayamos con confianza a batallar. Dice aquí, cuando los hombres son angustiados por la culpa del pecado que ha prevalecido en ellos, eso lo decía Owen, le prometen a Dios y a sí mismos que no van a pecar más de esa manera, pero buscan la victoria en sus propias fuerzas. Miran por ellos y oran por un cierto tiempo, hasta que el dolor de la convicción desaparece y el sentido del pecado se va. La mortificación, sí, también se va y el pecado regresa a su antiguo dominio. Por eso el Señor nos manda a mantenernos velando y orando, estar atentos. Decía un puritano que se llama William Spurgeon, decía, Satanás hace una retirada estratégica por un tiempo para apartarnos a nosotros de esa posición de fortaleza. Él decía, Él nos permite una victoria momentánea para informarnos, se retira. Y entonces nosotros quedamos con ese corazón orgulloso, trataba de decir Spurgeon, ya vencí sobre ese pecado. Ese pecado no puede más conmigo, lo tengo totalmente dominado. Entonces Satanás se retira y no vuelve a tentar por un tiempo en esa parte. Me gustaba comer mucho helado, como decía Jerry. Entonces Satanás se retira, vencí el pecado de comer tanto helado. Y Satanás se retira, ya no hay más tentaciones con el helado. Entonces comenzamos a nosotros a enorgullecernos. Ya lo vencí, ese no puede más sobre mí. Y dice, nos arrulla, así como escribían esos puritanos, y nos arrulla el espíritu, nos da una gran seguridad, nos da una vana presunción y después, mis hermanos, vuelve a llegar cuando estamos los más dormidos porque nos arrulla. Entonces, cuando ya nos arrulló y nos volvió a dormir, ataca de nuevo y nos hace daño. ¿Por qué? Una vana presunción, un orgullo. Lo vencí, soy súper fuerte. Tenemos que mantenernos velando y siempre estar en dependencia del Espíritu Santo. Nosotros no oramos para que los demás nos miren cómo oramos de genial o ganarme el favor del Señor. Estamos, mis hermanos, oramos en dependencia del Espíritu porque nosotros reconocemos nuestra debilidad, que dependemos del Señor, que lo necesitamos en todo momento y que ese es el único, el Espíritu Santo es el único, mis hermanos. En esa oración nosotros clamamos, Dios, ayúdenos a vencer porque en nuestras fuerzas no podemos. No hay ni habrá esfuerzo humano, mis hermanos. Vea, si usted está en un letargo, si usted está en una situación de pecado que usted siente que no puede salir, usted lo que tiene que seguir haciendo es depender del Espíritu Santo y orar. Es así, porque si usted se va a orar sin no ir en dependencia del Espíritu Santo, va mal. Señor, aquí estoy, porque soy débil.
Yo necesito su ayuda. El Espíritu Santo le va a ayudar con eso. Es violento el pecado con el que nosotros tenemos que estar combatiendo. Es terrible, es mortífero. Entonces, mis hermanos, necesitamos esa poderosísima potencia del Espíritu Santo para que le dé ese golpe de muerte al pecado. Entonces, somos dichosos nosotros, somos dichosos porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo para esta labor. Y Él, mis hermanos, prometió quitarnos el corazón de piedra, ese corazón terco, ese corazón orgulloso, ese corazón rebelde, incrédulo, y darnos ese corazón de carne, donde viene y habita su Espíritu. Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y si Él dice que lo va a quitar, lo quita. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Solamente por el Espíritu nosotros vamos a poder poner por obra también las cosas o esos estatutos del Señor. Entonces, el poder de mortificar, mis hermanos, es otro regalo que Dios nos da a nosotros, al creyente específicamente. Él es el que puede, bueno, se puede usted preguntar, ¿yo estoy mortificando mi pecado? Puede que no lo esté mortificando porque usted no sea un creyente, o puede que no lo esté mortificando porque somos vagos, ¿verdad? Muchas veces nos da pereza y nos dejamos vencer. Entonces, son regalos que Dios nos ha dado a nosotros. El Espíritu de Dios obre día a día en nosotros, mis hermanos, es una gran bendición, de verdad. Que usted esté tratando de, le pregunte algo, el jefe, ¿ya terminó tal cosa? Y usted por querer decir, sí, yo lo terminé, pero llega el Espíritu y dice, eso no está bien. Y usted para, eso es bueno. Porque allí está en el creyente. El creyente está siempre con el Espíritu dando vuelta ahí. Esto no es correcto, esto es para la gloria del Señor, esto no. Entonces, mis hermanos, solo bajo la potencia, la fuerza del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder mortificar el pecado. Es lo único que necesitamos. El Espíritu Santo nos recuerda el Evangelio. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo mortifica el pecado? ¿Cómo es que lo hace? Y yo sé que las introducciones están largas, pero ¿cómo el Espíritu Santo mata el pecado? ¿Cómo lo hace? Hay tres razones que da Owen y dice, haciendo que en nuestros corazones abunden la gracia y los frutos, perdón, dice, haciendo que nuestros corazones abunden en gracia y en los frutos que son contrarios a los de las obras de la carne. Entonces voy a mencionarle los frutos de la carne y vea si usted tiene alguno de esos. Y le manifiesta son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Estamos abundando en esto? ¿O estamos abundando en la gracia? Pueden leer todo el capítulo 5 de Gálatas y ustedes van a poder medir esto con el fruto del Espíritu Santo. Los frutos de la carne, mis hermanos, no pueden habitar en nosotros, o por lo menos tenemos que estarle poniendo esa barricada de destrucción a ellos. Según Gálatas 24, hermanos, nosotros los que estamos en Cristo hemos crucificado a la carne con sus pasiones. Crucificar es que la hemos matado. No tienen poder más. Matar es que le quitó su vigor, no tienen más fuerza sobre nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos da la victoria por nuestro vivir en dependencia de Él. En dependencia de Él. Entonces, el Espíritu Santo que habita en el creyente lo va a hacer abundar en gracia. Gracia, frutos del Espíritu Santo. Ustedes los pueden leer. Va a caminar según esa naturaleza el creyente. Va a estar velando. No, esto no es correcto. Esto ofende a mi Señor. Porque esa es la naturaleza nueva que el Señor le ha dado. Entonces comienzan a salir esos frutos, ese fruto y esas facetas del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y comienzan a dejarse ver. Y poco a poco estas obras de la carne comienzan a ser destruidas. Entonces el Espíritu Santo nos hace creer, nos ayuda a luchar, nos ayuda a esforzarnos con la responsabilidad del hombre siempre ahí. Entonces Él nos va a hacer florecer y abundar en gracia. ¿Verdad? Todo lo opuesto a esas obras de la carne. Entonces, un cristiano con el Espíritu Santo es un cristiano verdadero. Y en estos tiempos, yo creo que el hermano Alexander nos lo recordaba mucho tiempo atrás, en estos tiempos tenemos que andar diciendo que somos cristianos verdaderos. Ya usted no puede decir, es que este es cristiano.
es que este cristiano, porque muchos llegan y dicen, no, pero mira qué raro, él es cristiano también y fíjese que hace tal cosa. Qué raro usted, ¿por qué no lo hace? Es que yo soy un verdadero cristiano que va a la escritura. Porque los cristianos ahora se han dado libertades de todo. Estamos bajo la gracia. No entienden eso, comienzan a vivir como quieren. Y tenemos que distinguirnos de, porque muchos de esos blasfeman el verdadero evangelio de nuestro Señor. Es un creyente que tiene el Espíritu Santo, pero eso tiene que tener el Espíritu Santo. Actuar conforme a esa naturaleza nueva que el Señor le ha dado. Segunda razón por la cual como el Espíritu Santo mortifica el pecado es por la efectiva destrucción de la raíz y hábito del pecado. Él la destruye, lo debilita y lo quita. Owen cita Isaías 4:4, dice, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpia la sangre de Jerusalén en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Entonces, él, dice Owen, el Espíritu Santo de juicio y devastación, dice, es el que consume y destruye todas nuestras lujurias. Es el que destruye todos esos deseos de malos de nuestro corazón. ¿Verdad? Y cuando digo lujuria, entiéndase, mis hermanos, a ese hábito depravado, a esa inclinación mala que nos empuja a nosotros a pecar o a hacer algo que va en contra de nuestro Señor. Esa es lujuria. Y tercero, para ir ya terminando, dice Owen, ¿cómo mortifica el Espíritu Santo el pecado? Trayendo la luz de Cristo, la cruz de Cristo al pecador. Entonces, por la fe en Cristo, la fe en Cristo, esa fe que ha obrado Dios, el pecador entonces encuentra comunión, ¿verdad? Toda la obra la hace el Señor. En esa parte somos pasivos. Entonces nosotros somos rescatados. Por la fe que el Señor nos da a nosotros, creemos. El Señor nos adopta, justifica, nos adopta, nos santifica, ¿verdad? Entonces nosotros encontramos comunión con Él. Encontramos esa comunión deliciosa y deleitosa con Él. Entonces comenzamos a alejarnos del pecado. Porque como comenzamos a conocerle más, comenzamos a amarle más. Entonces nos alejamos del pecado. Nos quitamos, tenemos esa comunión. Se hace más real la salvación que el Señor ha hecho en nosotros, ¿verdad? Hasta llegamos a preguntarnos, ¿Cómo a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué logró la salvación en mí? Entonces, si se han hecho esa pregunta, yo no merecía semejante regalo de tantas personas que hay en el mundo, ¿por qué a mí? Entonces comienza a hacerse más consciente de estas cosas. Y decías, Sproul era muy claro cuando decía, usted entre más conozca al Señor, más susceptible, por así decirlo, o va a sentir más el pecado que está llegando a su vida. Y usted va a querer separarse de él. Entonces, el logro que Cristo hizo en la cruz, hermano, no va a pasar más desapercibido. Por lo menos un nudo en la garganta hace recordar ese sacrificio en la cruz del Señor Jesucristo. Y nos va a llevar entonces, mis hermanos, a actuar. No nos va a dejar queditos. No nos vamos a quedar ahí nada más. Nos va a llevar a actuar. Mató a mi Señor. Mató a mi Cristo amado. Mató a mi Salvador. Aquel que no tenía dónde recostar su cabeza. Vino a este mundo por mí. Donde yo tengo almohadas y vivo súper bien. Él se despojó de todo. Entonces, yo no voy a dejar que el pecado, su enemigo, y hacerme amiguito de él, hacerme compinche de él y tener comunión con él y traicionarlo a él. Entonces, mis hermanos, cuando usted comienza a luchar porque ama a Cristo, porque esa es su fuente para la lucha, usted comienza a tener realmente una vida plena. La gente dice aquí que hay que buscar la felicidad. La felicidad solamente se encuentra en Cristo. Y qué rico se siente de verdad cuando usted comienza a estar cada vez más en comunión con el Señor. Esa es la vida plena. Vamos por favor a Colosenses 2. Colosenses 2. Y voy a leer. Les voy a quitar un momentito, ya estoy terminando. Voy a leer del 10 al 15, Colosenses 2, del 10 al 15, y dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo, mi hermano, piénselo, pagó por mí. ¿Cuánto lo pudieron haber golpeado? ¿Cuánto lo pudieron haber masacrado por mí? Y Dios no escatimó a su Hijo. Fue fiel a su palabra. Bendito sea el Señor que no cambia. Fiel a su promesa. El acta de los decretos, mis hermanos, la ley era contraria a nosotros. La ley nos mandaba a la destrucción porque usted y yo no podemos cumplir absolutamente nada de ella. Nos mandaba a la destrucción, era contraria, nos acusaba. Y el Señor Jesucristo, mis hermanos, la anuló. ¿Por qué? Porque yo sí la cumplo. Y la cumple por nosotros. La quitó de en medio, la clavó en una cruz. Satanás, yo me lo imagino ahí viendo a Jesús en la cruz, riéndose. Por fin, y burlándose. Probablemente, es lo que yo pienso. Perdónenme por eso, pero eso es lo que yo pienso. Probablemente bailaba de la alegría. Brincaba del gozo, lo maté por fin, me deshice de este hombre. Ah, pero cuando usted piensa, no. Esa acta estaba siendo clavada ahí. Satanás, usted está siendo derrotado ahí. Usted no se da cuenta. Su cabeza está siendo herida. Él ahí estaba hiriendo solamente el talón, pero Cristo le estaba hiriendo la cabeza, el Hijo mismísimo prometido del Señor, ahí en esa cruz. Y usted, mi hermano, estaba siendo cercano. Satanás se reía, pero más bien ese rugido de león que iba a salir de ahí al resucitar, lo iba a hacer callado, porque nos estaba haciendo cercanos, nos estaba reconciliando, nos estaba perdonando. Estaba, mis hermanos, pagando con su preciosa sangre, se despojó de sí mismo, tomó una forma de siervo, se humilló, que es lo que se llama la humillación y la exaltación del Señor Jesucristo. Se humilló hasta una muerte y una muerte de cruz, que era lo más vergonzoso. Y siempre les he dicho, Cristo ahí no estaba ahí como el Cristo italiano crucificado con un montón de músculos y tapándolo, lo humillaron, le quitaron incluso esa ropita que probablemente ellos podían tener, lo humillaron, desnudo. Y nos lo golpearon, lo escupieron, lo golpearon. Profetiza, le decía, por usted y por mí. Cristo pagó ese alto precio que usted y yo nunca en la vida, nunca, por más oración, por más canto, por más lágrimas que usted suelte, puede pagar. El pecado, mis hermanos, nos conducía a la muerte, a una destrucción eterna. Cristo lo pagó en la cruz. Íbamos a la destrucción, mi hermano, y Cristo nos salvó. Ya nosotros sí podemos decir, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde están? Ya no hay victoria para ellos. El aguijón, mis hermanos, de la muerte es el pecado. Eso es lo que quiere el pecado, matarnos, destruirnos, apartarnos del Señor. Y el poder del pecado, mis hermanos, ¿saben qué era? Esa ley, esa acta que era contraria a nosotros. Ahí agarraba el poder el pecado. No puede cumplirlo. Yo no codiciaría si la ley no dice que no codiciarás, decía el apóstol Pablo. Pero muchas gracias sean a Dios. Esto es de verdad, esto es motivo. Dale gracias al Señor, gloria, alabanza, adoración, gritos de júbilo de nuestro corazón, porque por medio del Señor Jesucristo Dios nos dio la victoria. Nos dio la victoria, mis hermanos. Por eso es la manera que nosotros tenemos que ir a pelear contra este pecado, sabiendo que Cristo ya venció y que nosotros vamos a vencer, siempre dependiendo del Espíritu Santo. Y aunque azoten las más diabólicas y peligrosas situaciones en nuestra vida, y aunque todo el infierno, como dice aquel himno, nos quiera perder, nos quiera dañar, todo el infierno nos quiera llevar al suelo y destruirnos y burlarse de nosotros. Sí, cristiano, irse, ya traicionaste a tu Señor con ese pecado. No olvidemos lo que dice la palabra. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pregúntese si está trabajando o no. Estoy trabajando arduamente para mortificar el pecado, porque ya vieron lo que hizo el Señor Jesucristo, para que nosotros nos quedemos con las manos así, que Él lo haga todo. Nos vemos el siguiente domingo, si Dios lo permite.